Juan Pablo Enríquez, economista. Juan Pablo, antes que nada, buenos días. Jorge Balay te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge, a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo andas? Bueno, primero gracias por atendernos porque te venimos molestando seguido. La verdad es que hay temas que son muy difíciles de abordar y de explicar al oyente si no contamos con la palabra de quienes saben un poco más que nosotros de esto, ¿no? Un poco bastante. Digo, yo sé que en estas horas, en estos días, se va a registrar el festejo del gobierno nacional por una inflación en baja, ¿no? Y yo lo que siento es que yo cuando me digan eso ya voy a estar pagando las nuevas tarifas, por ejemplo, y digo, che, ¿qué es lo que bajó? Y el comerciante va a tener que ajustar sus números de acuerdo a eso. ¿Ante qué situación estamos, Juan Pablo? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Primero decir que los números que se vienen registrando de inflación, si bien vienen bajando desde el número de diciembre, arrancaron con un 25%, ¿no? Y que fue producto básicamente de la devaluación producida en diciembre del año pasado, casi del 120% por parte de este gobierno, y que los números que se están dando de inflación en la actualidad son similares a los que tenía el gobierno anterior, pero con un país totalmente diferente, ¿sí? Claro. Básicamente los niveles de inflación que se vienen reduciendo tienen que ver con un desgaste y una recesión enorme que está teniendo la economía, con todas sus actividades en rojo y con un nivel de despidos de trabajadores enorme que ya está rondando casi los 150.000 trabajadores. A ver, la UCA habla de 55,5% de trabajadores en estado de pobreza. Es decir, exactamente, casi 20% de trabajadores en estado de indigencia. Es terrible. Decir, se multiplicó en 6 meses que se cumplieron ayer la indigencia en la Argentina. Es la gente que no le alcanza siquiera para comer en un país que produce alimentos para 500 millones de personas. Bueno, de 50 millones de personas que somos, 10 millones de personas no comen como corresponde. Eso marca el nivel de redistribución regresiva que tiene la riqueza por estos días en el país. Claro, pero a ver, ¿qué va a pasar? Porque yo digo, por ahí, si todo sigue así, pero me da la impresión de que esto es imposible en aras de el nuevo impacto del ajuste y la fortísima presión que hay de distintos sectores sobre un valor retrasado, consideran ellos, del dólar. Como uno sabe en qué niveles impacta esto en la Argentina, dice, ¿cuánto dura esto? Dura lo que aguante la resistencia social, ¿sí? Por ahí uno a veces se pregunta qué ocurre con gran parte de la población que no reacciona. Quizá esa es la discusión que se da en muchos ámbitos sociológicos para ver en qué momento gran parte de la población va a dejar de resistir a una situación apremiante todos los días. Se han conocido por estas horas también el nivel de redistribución regresiva de la riqueza en relación a los balances positivos de las grandes empresas de la Argentina como Arcor, como Pérez Compán, que es el dueño de Molinos Río de la Plata, que han tenido ganancias exorbitantes, que son justamente los pesos que le falta a la mayor parte de la población en sus bolsillos, ¿sí? Entendemos que esto va a aguantar en tanto la población resista, porque hay gran parte de esa población que todavía mantiene esperanza. Y debemos resaltar algo: ningún proyecto político que le mejoró la vida a los argentinos arrancó con sufrimiento. Siempre las mejoras que otorgaron los proyectos políticos, que han sido muy pocas veces en Argentina, se dieron directamente con políticas activas, expansivas, donde lo primero que creció fue el salario, y aquí lo que menos creció, al contrario, lo que más se ha perdido es poder adquisitivo por parte de los trabajadores, que son los grandes perdedores de este modelo económico. Mientras los BlackRock, los Pérez Compán, los Arcor
se llenan las arcas, hay otros sectores que son los laburantes y los trabajadores informalizados que están siendo cada vez más pobres y con ese crecimiento exponencial que viene teniendo la indigencia en los últimos años, en los últimos meses. Yo podría dar indicadores sobre ello que uno va manejando, ¿no? No se llega al 50% de liquidación de las cosechas de exportables, digamos, de commodities, particularmente de la soja. Hay una demanda real, digamos, de los importadores sobre el impuesto país, sobre la importación-exportación. Es decir, si uno va sumando cada una de las cosas, dice, bueno, estamos al borde de que la respuesta sea otra devaluación y esto puede tener un impacto fenomenal. Pregunto, ¿la B corta es en inflación? La B corta planteaba la reducción de la inflación y el crecimiento de la economía en algún momento, ¿no? Nosotros estamos viviendo un proceso histórico que tiene dos características que son muy difíciles de sostener al mismo tiempo. Generalmente cuando hay inflación no hay recesión como en la actualidad. Siempre la inflación va acompañada de crecimiento como pasaba en la gestión anterior. Pero además hay un enorme problema que tiene el gobierno, que es la matriz de todos los estallidos de cada gobierno, que es la falta de dólares, ¿sí? No hemos podido conseguir dólares en términos comerciales porque se están pisando las importaciones y no hemos podido conseguir dólares en términos financieros porque ningún organismo, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, nos está prestando. Ni siquiera el Messi de las finanzas ha hecho posible que lleguen dólares frescos a la Argentina y eso en algún momento termina generando otro proceso devaluatorio que a su vez genera mayor cantidad de pobres y es una dinámica muy difícil de solucionar con este modelo económico. Y todo esto si no exige China que le paguemos en unos días más porque si no va a ser pago o default. Exactamente, China puede llegar a exigir 5.000 millones de dólares de los swap generados en algún momento para reforzar lo que es la macroeconomía de la Argentina y obviamente por un desastre también en las relaciones internacionales. Pocas veces en una gestión de la Argentina se ha visto una gestión internacional tan paupérrima, ¿no? Peleándose exclusivamente con los socios comerciales más importantes que tiene la Argentina, como son China y en este caso Brasil, haber salido de los BRICS, que es una de las gestiones importantes que se realizó en el gobierno anterior. Lamentablemente, todo indica que los guarismos no son muy auspiciosos para los próximos meses, independientemente de que el presidente, a través de los medios, como hizo en este fin de semana, quiera vendernos otra cosa, ¿no? Porque estaba hablando de algunos crecimientos de algunos sectores, por ejemplo, del salario por encima de la inflación, teniendo en cuenta los datos del RIPTE y no del CIPA. Y el RIPTE es un dato que se ajusta a través de los incrementos previsionales y no específicamente de los incrementos salariales. Y debemos recordar que el gobierno nacional hizo incrementos provisionales en marzo y abril, no habiendo así aumentado ninguna vez desde diciembre hasta marzo y habiéndole hecho pagar el costo de este ajuste en su mayor medida a nuestros jubilados, que son los que menos ganan en la Argentina. Sin lugar a dudas. A ver, los grandes, ¿cómo diría?, castigados de este ajuste, ¿no? Juan Pablo, ¿cómo para redondear? Además, Argentina perdió una fuente de financiación estratégica en el mundo multipolar como la de los BRICS. Y perdón que yo marque BRICS, porque BRICSA hubiera sido lo que queríamos muchos de los argentinos, que entendíamos que era integrarse al mundo multipolar, pero esto no fue así. Y por lo pronto no será por ahora con este gobierno al menos, ¿no? Sí, totalmente. Nos sacaron la A del BRICS, muy bien, esa corrección. No, algunos naturalizamos aquella incorporación que no se terminó dando en la formalidad, pero sí ya estaban los acuerdos políticos realizados para que eso se concrete. Lamentablemente no se dio, y cuando todo el mundo tiende a ser proteccionista de sus países y tiende a generar relaciones comerciales normales, Argentina está haciendo todo lo contrario. Lo único que está
vinculándose con el mundo, es una apertura comercial que está destruyendo la industria y los puestos de trabajo, y por otro lado estamos peleándonos con nuestros socios comerciales, que son los que mayormente nos compran nuestros productos. Juan Pablo, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, que tengan buena semana. Ustedes nos ayudan siempre, la verdad, a tratar de comprender, aunque no nos guste, qué es lo que está pasando. Gracias y buen martes, sobre todo. Igualmente para ustedes, un abrazo. Chao, hasta luego. Economista, integrante de CEPA, Juan Pablo Enríquez, quien estaba charlando con nosotros. La vez corta era con la inflación, ahora rebote, va para arriba, ¿no? Mira.